El abuelo de la Biblia, un testigo del tiempo. Era una tarde cálida de otoño, y el sol se filtraba suavemente a través de las hojas doradas de los árboles, creando un ambiente acogedor en la vieja casa de campo. Los nietos corrían y jugaban por el jardín, pero pronto, como si una fuerza invisible los guiara, todos se reunieron alrededor de la mecedora del abuelo, donde él solía pasar las tardes leyendo. Con ojos llenos de curiosidad y voces llenas de expectación, uno de los nietos se acercó y, con la inocencia propia de la niñez, le preguntó: «Abuelo, ¿por qué siempre lees la Biblia? ¿Por qué es tan importante?». El anciano, con una sonrisa tierna y sus ojos llenos de sabiduría, dejó el libro sobre sus rodillas y los miró a todos con cariño. Sabía que era un momento especial, una oportunidad para compartir algo profundo con ellos. Hoy les voy a contar, de manera biográfica, sobre la Biblia, su concepto, origen, partes, personajes y relatos, tal como lo hacen en su escuela. Y así, con voz serena y pausada, comenzó a relatar la historia que había acompañado su vida entera, la historia de la Biblia, el libro que había sido su guía, su consuelo y su compañero fiel a lo largo de los años. Prólogo. He vivido más allá de lo que muchos pueden imaginar y he visto el mundo cambiar a través de los siglos. Hoy, pueden llamarme el abuelo de la Biblia. Este título no es por casualidad, ya que he dedicado mi vida a entender, custodiar y transmitir la historia del libro más influyente que ha conocido la humanidad, la Biblia. Concepto. La Biblia no es solo un libro, es una colección de textos sagrados que han guiado, inspirado y moldeado civilizaciones enteras. Nació de la necesidad humana de comprender lo divino, de establecer un vínculo con lo eterno y lo sagrado. Desde sus orígenes, ha sido un faro en la oscuridad, un consuelo en tiempos de tribulación y una guía moral para millones. Recuerdo cómo, en mi juventud, los sabios discutían sobre su propósito. Decían que la Biblia no solo debía ser leída, sino vivida. Es una ventana hacia lo trascendental, una puerta que nos conecta con Dios y con nosotros mismos. Origen. La Biblia se gestó en las profundidades de la historia. Sus primeros textos, los que conforman el Antiguo Testamento, fueron escritos en una tierra árida y antigua, en medio de montañas y desiertos. Se cuenta que fueron los patriarcas, como Abraham, quienes comenzaron a narrar las historias que más tarde formarían las primeras páginas de este libro sagrado. Las escrituras hebreas, como se las conocía entonces, eran transmitidas de generación en generación, primero de manera oral y luego por escrito. Eran tiempos de guerra, exilio y esperanza, y estos relatos servían como anclas de fe para un pueblo que buscaba entender su propósito en el mundo. Con el tiempo, surgieron los profetas, quienes, inspirados por Dios, escribieron palabras de advertencia, consuelo y promesa. Estos escritos se sumaron a las antiguas historias de los patriarcas, formando lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Partes. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 1. Antiguo Testamento, es la base de la fe judía y cristiana. Incluye la Torá o Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. En estos textos se narra la creación del mundo, las historias de los patriarcas, el éxodo de Egipto, la vida de los reyes de Israel y las palabras de los profetas. 2. Nuevo Testamento, este conjunto de libros es central para la fe cristiana. Aquí encontramos los evangelios, que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, los hechos de los apóstoles, que narran la expansión de la primera iglesia, las epístolas, cartas de los apóstoles que explican y expanden las enseñanzas de Jesús, y el Apocalipsis, un libro profético que habla del fin de los tiempos. Personajes. Cada página de la Biblia está llena de personajes que, a lo largo de mi vida, han sido mis compañeros de viaje. Desde los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, hasta los reyes como David y Salomón.
Recuerdo con especial cariño las historias de mujeres valientes como Ruth y Esther, cuyos actos de fe y coraje resonaron a lo largo de los siglos. Jesucristo, por supuesto, es el personaje central del Nuevo Testamento. Su vida y enseñanzas son el corazón de la fe cristiana. Sus discípulos, como Pedro y Pablo, continuaron su obra, llevando el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Relatos. Las historias contenidas en la Biblia son muchas y variadas, y cada una tiene un mensaje único. Recuerdo la fascinación que sentí al escuchar, por primera vez, el relato de la creación en el Génesis, cómo Dios moldeó al hombre del polvo y sopló vida en él. También están las historias de fe inquebrantable, como la de Noé y el arca, o la de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios. Las epopeyas de Moisés, guiando al pueblo de Israel a través del desierto, y de David, el pastor que se convirtió en rey, han sido contadas y recontadas a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento trae consigo historias de amor y redención, como la parábola del Hijo Pródigo, o los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces. Estos relatos no solo son narrativas, sino que son lecciones, enseñanzas que trascienden el tiempo. Géneros literarios. La Biblia es un tesoro de géneros literarios, cada uno utilizado con un propósito específico para transmitir las verdades divinas. Dentro de sus páginas encontramos narrativa histórica, como en los libros de Reyes y Crónicas, donde se documentan los eventos clave en la historia de Israel. También hay poesía, presente en los Salmos, donde el rey David y otros autores expresan sus emociones más profundas a través de himnos, lamentos y alabanzas. El género profético se encuentra en los escritos de Isaías y Jeremías, donde se profetizan eventos futuros y se hacen llamados al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, los evangelios son un género particular que combina biografía con enseñanza espiritual, como en el Evangelio de Mateo, donde se narra la vida y obra de Jesucristo. Por último, el apocalíptico, como en el libro de Apocalipsis, utiliza imágenes y símbolos poderosos para describir el fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal. Estos géneros, con sus matices y estilos únicos, hacen de la Biblia una obra rica y multifacética, capaz de hablar al corazón humano en diversas formas. Epílogo. A lo largo de mi vida, he visto cómo la Biblia ha transformado vidas, ha sido un refugio en tiempos de dolor y una fuente inagotable de sabiduría. Como el abuelo de la Biblia, mi mayor deseo es que esta historia continúe viva en el corazón de cada persona que la lea, que sigan encontrando en sus páginas las respuestas que buscan y que, como yo, se conviertan en guardianes de esta tradición sagrada. La Biblia no es solo un libro. Es un testigo del tiempo, un registro de la relación entre lo divino y lo humano. Y mientras existan personas que la lean, su luz nunca se apagará. Fin. Imagen y contenido generados con el apoyo de inteligencia artificial, diseñados para ofrecer una experiencia visual y narrativa única.